Antes de que se marchara de regreso a París, el señor Macron pronunció un discurso en una sesión conjunta ante el Senado y la Cámara de Representantes aquí en Washington. Está en la portada del diario The Washington Post. No es una cosa frecuente, realmente, este tipo de discursos, pero ha habido varias personas que han hablado ahí, como Winston Churchill, como el general Charles de Gaulle, justamente el líder francés, presidentes mexicanos, varios han hablado allí en la sesión conjunta ante el Senado y la Cámara de Representantes. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Después de esa gran sintonía personal, de ese encanto, de ese casi enamoramiento que existe entre Trump y Macron, que es visible, el discurso que pronunció Macron dista mucho de los puntos de vista del señor Trump. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cambio climático y eso que Trump quiere retirar a Estados Unidos del famoso Acuerdo de París, el señor Macron dijo, al polucionar los océanos, al no mitigar las emisiones de CO2, al destruir la biodiversidad, estamos matando nuestro planeta, no hay un planeta B. Y dijo, además, estoy seguro de que en algún momento Estados Unidos volverá al Acuerdo de París. Pero entre otras cosas dijo también que Estados Unidos se inventó el multilateralismo y que debería reinventarlo, y que lo que está haciendo es cometer un error al ser aislacionista. Hay una columna, y esta es la pregunta, del diario The Washington Post de Anne Applebaum, una columnista, una articulista, donde dice que el señor Macron, después de tantos besos y tantos abrazos y tantas miradas, lo que hizo en el Congreso fue darle una elegante puñalada por la espalda a Donald Trump. ¿Es así? No lo definiría como una puñalada por la espalda porque las posiciones de Macron son bien conocidas. Lo que me sorprende más es el enamoramiento, que por lo visto debe ser físico porque no ideológico, entre el presidente Donald Trump y el señor Macron. Creo que la decisión estratégica de Macron de evitarlo el año anterior al Día de la Bastilla tuvo un efecto muy importante en el desarrollo de esta química personal, porque era un momento en el cual Donald Trump estaba dedicado casi de tiempo completo a destrozar la alianza transatlántica, había vilipendiado a muchos países, los había criticado por no aportar sus cuotas, había amenazado incluso con la posibilidad de abandonar la organización del Tratado del Atlántico Norte, y el hecho de que le dieran esta recepción en este día emblemático tan especial para Francia, vamos, que lo invitaran como invitado de honor a la mesa del primer mundo, especialmente de la vieja Europa, ¿no?, que había sido tan criticada aquí en los Estados Unidos, creo que tuvo un efecto y está teniendo todavía un efecto tan fructífero para Macron que no se puede desestimar. Más allá del despeje de la caspa y el agarrón de manos y estos gestos simbólicos, ¿no?, la jambalaya que le sirvieron a Macron en la cena de honor para honrar el legado, ¿no?, cajou, ¿no?, francés de la comida estadounidense. Creo que Macron hizo un gesto muy importante, fue decir las bases, puede haber una buena química personal, podemos ser aliados cercanos, pero al mismo tiempo podemos y tenemos que defender nuestras diferencias. Y creo que la enumeración de lo que acabas de hacer, más otras cosas, ¿no? Habló, por ejemplo, de la ilusión del nacionalismo, del riesgo del aislacionismo, habló en contra del unilateralismo, por ejemplo, en materia comercial, hizo una defensa muy interesante por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio. Él dijo, nosotros escribimos las reglas, ahora hay que respetarlas, ¿no? Fue una manera racional, rotunda y clara, frontal, de desbaratar el trumpismo de una manera muy inteligente. Lo hizo ante las dos cámaras del Congreso, donde tiene muchas coincidencias. Por ejemplo, Macron está más cerca en el tema comercial con los republicanos, está más cerca con los demócratas en el tema de la importancia de acabar con la contaminación ambiental. Entonces fue una manera muy hábil, yo creo, de situarse en la posición de, como familia nos podemos llevar bien, podemos tener discrepancias, pero es más importante definir nuestros puntos de vista y ver de qué manera, dentro de una buena química personal, podemos desarrollar y acercarnos a posiciones conjuntas. Yo creo que la visita de Macron fue para él un éxito dentro de Estados Unidos y, sin embargo, y paradójicamente, puede ser una gran derrota interna en Estados Unidos, porque la óptica del presidente de los Estados Unidos acarreando de la mano por el Colonnade de la Casa Blanca, por ese pasillo, ¿no?, emblemático de la Casa Blanca, al presidente de Francia, yo creo que no va a caer muy bien internamente en París. Pepe Díaz Briceño, hay además una cosa que llama la atención. El discurso de Macron en términos generales ha sido muy elogiado. Cuando comenzó, hizo algún chiste, una broma, que es una cosa muy típica de los Estados Unidos. Entre otras cosas dijo que la primera vez que se encontraron,
en París, Benjamin Franklin con Voltaire, el filósofo francés, háganme el favor el tamaño de intelectuales, Benjamin Franklin con Voltaire, dijo el señor Macron que se dieron un beso en la mejilla, esto como consecuencia de, o consta en una crónica de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos que estaba presente. Y luego Macron, por hacer una broma, dijo, bueno, esto les recordará a ustedes algo, en referencia al encuentro de Macron con Donald Trump. Claro que comparar a Macron y a Trump por una parte con Voltaire y Benjamin Franklin por la otra, pues realmente sería casi un insulto. Pero ¿le gustó el discurso de Macron? Para empezar hay que reconocer que el señor Macron es muy bueno con el simbolismo y lo ha dicho pues constantemente desde esa visita que hizo Trump en el Día de la Bastilla a París y ha sido muy cuidado en justamente traer estas referencias. También dado su cercanía física totalmente durante estos 3 días. Ayer también por la tarde le dio un abrazo de casi 1 minuto al líder de los derechos civiles, John Lewis. Le besó también varias veces como una manera de compensar justamente y evitar que solo se sintiera que hay una cercanía con Trump, ¿no? Entonces, Macron hay que concederle, sabe citar las cosas correctas, sabe hablar bien y sabe hacer los gestos diplomáticos correctos. Ahora, yo aquí voy a discrepar un poco con Pepe López Zamorano. El discurso fue, en términos estilísticos, excelente. Sí. Ahora, los efectos que puede tener este discurso, me parece que ahí hay que ser un poquito más escépticos. La mayor parte de los elogios que han venido de este discurso vienen de las filas demócratas o de algunos republicanos moderados en todo caso. Pero yo no he visto realmente un aplauso de la población general en Estados Unidos a un discurso como el de Macron. De hecho, no creo que mucha gente, el votante común estadounidense, haya puesto atención al discurso de Macron. Y me parece que el discurso tenía un objetivo más central hacia el interior de Francia, porque se había visto demasiado cercano Macron a Trump y le urgía marcar una distancia. Y el propio, Macron ha visto bajar sus ratings, sus aprobaciones en 3 puntos, está alrededor de 40%, los más bajos de su vida política, y necesitaba reafirmar que era distinto a Trump después de tantos abrazos. También hay que decir, a mí me fascinó, obviamente, creyendo en una cuestión esta del combate al cambio climático, hablar de esto, pero también hay que decir, hubo inconsistencias. Habló de multilateralismo, y presentó como un ejemplo de multilateralismo el ataque que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña hicieron por fuera de la ONU en contra de los sitios de armas químicas. Autorización del Consejo de Seguridad. Exacto, y ha sido muy criticado no solo por Rusia o Irán o los aliados ahí, sino por distintas potencias medias y los propios miembros de Naciones Unidas por haberse saltado a las Naciones Unidas. Entonces, también Macron aquí juega un poco con el tipo de multilateralismo que a él le gusta. Hay que decir también, yo leí una crítica demoledora de Tom Massey, que es uno de los miembros más libertarios del caucus republicano en la Cámara de Representantes, que dice, el presidente francés es un globalista, militarista, socialista, alarmista de la ciencia y que es básicamente el futuro del Partido Demócrata. Es decir, no hubo unidad en la crítica al discurso de Macron. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, si Macron fuera el futuro del Partido Demócrata, yo me sentiría un poco más tranquilo. Sería un demócrata que abraza el libre comercio, que cree en la globalización, cree en la apertura. Pero no en la migración. La migración tiene un récord mixto, diría yo. Ciertamente, bueno, y recordemos de que quienes torpedaron la reforma migratoria del presidente Bush en el 2007, el 2006, fue en gran parte los demócratas. Así que en el Partido Demócrata también hay un sector que se resiste a la reforma migratoria. Bueno, estoy de acuerdo con Díaz Briceño en el sentido de que con López Zamorano. Me están haciendo un montón aquí en este programa. Con López Zamorano. Con López Zamorano en el sentido de que Macron tiene que evitar el síndrome de Blair. Esa imagen de ser agarrado de la mano, que yo no sé por qué se agarran de la mano. O sea, uno en circunstancias normales no anda agarrado de la mano con un tipo ahí en los jardines de una casa. Pues 2 presidentes, es curioso realmente. Pues es curioso, no es como una cuestión que se acostumbre. Es válido, por lo menos un gesto cariñoso, pero... Recuerdo unas imágenes en el pasado del presidente Bush tomado la mano también con el rey de Arabia Saudita. Yo pensé, bueno, ¿será que en Arabia Saudita esto es normal? Y entonces, pero el presidente francés y el estadounidense como que no calza eso. Entonces, esas imágenes pueden lastimarlo en Francia. Este discurso, ahora sí estoy de acuerdo con
con Díaz Briceño. Díaz Briceño. Está complicado. Es que lo que pasa es que ellos, los dos son mexicanos, los dos se llaman José, entonces, y los dos usan los dos apellidos, Díaz Briceño y López Zamorano. Entonces, estoy de acuerdo con Díaz Briceño en el sentido... Y los dos son muy buenos corresponsales, he de decir. De que este discurso tenía que hacer un parteaguas con respecto a lo que habíamos visto los 2 días anteriores. Ahora bien, estos discursos por lo general son sometidos a conocimiento de la Casa Blanca antes de que sean dados al Congreso. No hay ninguna sorpresa, no hubo ninguna sorpresa ayer en la Casa Blanca alrededor de el tono de este discurso. A lo mejor incluso hasta fue negociado y consensuado con la administración Trump, y es ahí en donde entonces estaría todo el quid del asunto. Si Macron ha logrado descifrar una manera de lidiar con Trump, de ser amistoso y al mismo tiempo decirle las verdades. Lo ha intentado el primer ministro canadiense. Recordemos que el primer ministro canadiense fueron los primeros que vino a Washington. Todo el mundo lo ha intentado. A tratar de reunirse con él, y le trajo una foto, porque a esto le encanta a Trump, le trajo una foto de su papá y Trump juntos, ¿verdad? En donde se ve un Justin Trudeau pequeño, como para halagarlo personalmente, pero no funcionó. La química personal entre los dos no se desarrolló como sí se desarrolló con el presidente francés. Entonces parece que el presidente francés logró un truco ahí de lograr poder decir las cosas en la cara a Trump, pero al mismo tiempo tener una buena química personal. El resultado de este viaje se verá en unas cuantas semanas, cuando la administración Trump decida levantar, no renovar, o más bien reimponer las sanciones sobre Irán. Es el 12 de mayo. Con respecto, imagínense, estamos a pocas semanas, entonces, con respecto al acuerdo nuclear que vino Macron a hablar, a tratar de defenderlo. Si la administración Trump no piensa un segundo para reimponer sanciones a Irán, ciertamente el esfuerzo del presidente francés se va a ver un poco vacío. Nada más una cosa, Juan Carlos, hay que decir que esta receta no necesariamente es exportable a otras naciones. El tratar de ser íntimo en el trato y al mismo tiempo duro en el discurso, pues no sé si a algún otro país le funcione. Realmente a lo mejor es simplemente la fijación que tiene Trump sobre la grandeza de Francia y lo que vio en la Bastilla, como decía López Zamorano. Y una relación muy antigua, la de Estados Unidos y Francia. Incluso la llave de la prisión de la Bastilla, hay que recordar aquí que el comienzo de la Revolución Francesa fue el 14 de julio de 1789, cuando se tomaron la prisión de la Bastilla. Pues esa llave se la regaló el Marqués de Lafayette a George Washington, y está aquí en la casa de Mount Vernon, del Monte Vernon, en donde vivía Washington. Pero más allá de si hay un efecto práctico, que yo dudo que lo haya, es decir, que probablemente el tema del acuerdo con Irán va a ser un gran barómetro de eso, y también, por ejemplo, la presencia de Estados Unidos en Siria. Creo que sí hay una lección de la visita de Macron y de lo que ocurrió en el trato personal y en el mensaje de fondo en el Congreso, y es que puede haber discrepancias entre dos países y pueden ser de fondo e importantes, pero al mismo tiempo puede haber un trato personal respetuoso, que es un dato que Donald Trump no ha respetado y ha usado un doble estándar verdaderamente muy marcado con varias naciones. Un punto que es para resaltar lo que dice Díaz Briceño: hay pocos países que pueden ofrecer la pompa que ofrece Francia. Una Alemania no puede ofrecer la pompa. Uno no se imagina una visita de Trump a Alemania donde haya un desfile militar, porque eso no se hace en Alemania. Pero vea qué interesante, Trump canceló su visita al Reino Unido porque el Reino Unido no le pudo garantizar, la primera ministra May no le garantizó la visita de Estado que él quería, con todo y carroza, por el Palacio de Buckingham.